Bienvenidos al taller. Hoy nos reunimos para compartir experiencias, conocimientos y estrategias para enfrentar los desafíos que presenta el trastorno del desarrollo del lenguaje en nuestras familias. Vamos a explorar temas claves como la aceptación, la acción y cómo encarar hacia el futuro. Espero que al final de este recorrido se sientan más informados, apoyados y empoderados para seguir adelante. Importante, el taller tiene fines informativos, mas el mismo no reemplaza la consulta con un profesional. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maru, soy mamá de Ignacio, un niño con trastorno del desarrollo del lenguaje. Les doy la bienvenida a este taller que está dirigido a todas las familias TDL que recién recibieron el diagnóstico o que están un poquito perdidos en cuanto a cómo afrontar este trastorno. El taller va a contar con segmentos teóricos y otros segmentos prácticos de ejercicios, y el fin principal de este taller es estar más informados, más empoderados, contando con las herramientas necesarias para transitar el camino del TDL. Pero no reemplaza bajo ningún punto de vista ninguna consulta con un profesional. Arrancamos. Guía de contenidos. Llegamos al diagnóstico. ¿Ahora qué? Reorganizarnos como familia. Crisis de pareja. ¿Qué derechos tenemos? Proyección al futuro. Recibiste el diagnóstico de que tu hijo o hija tiene trastorno del desarrollo del lenguaje. Después de tanto tiempo, a mí me gusta hablar con las familias de ver al diagnóstico como un punto de partida. Porque realmente lo es un punto de partida donde tenemos por delante el tratamiento, las terapias y todos los avances que vienen con eso. Pero obviamente no siempre yo lo vi así. Yo recibí el diagnóstico de Ignacio, que tenía trastorno del desarrollo del lenguaje, cuando él tenía 3 años. Empezamos más o menos a los 2 años y medio, un poquito más, empezando con los análisis, con las evaluaciones, sin saber mucho de qué se trataba. No teníamos ni idea que existía el TDL. Nosotros apuntábamos más que quizás Ignacio estaba dentro del espectro autista, pero investigando un poco más nos dábamos cuenta que no era del todo así, porque como que había algo más que no estábamos viendo. Llegar al diagnóstico tampoco es sencillo. Hay familias que tienen mucho camino recorrido para poder llegar al diagnóstico. Y también pasa que cuando te dan finalmente el diagnóstico de trastorno del desarrollo del lenguaje, TDL o TEL, muchas veces te quedas en blanco porque no sabes ni lo que es. Como cualquier duelo, porque yo lo viví como un duelo y creo que a muchas familias les pasa lo mismo, tiene diferentes etapas. Es importante poder transitar cada una de estas etapas. Porque en el afán de querer ayudar a nuestros hijos, que obviamente que tenemos que ayudarlos, vamos reprimiendo emociones y sensaciones que son totalmente normales y que son totalmente esperables ante semejante noticia. Claro, también está la culpa acompañando cada una de estas etapas. Les preparé este esquema. Etapas del duelo post-diagnóstico. 1. Negación y confusión. 2. Aceptación y adaptación. 3. Reconciliación y crecimiento. La primera etapa de la confusión y de la negación puede estar incluso antes de recibir el diagnóstico. Hay muchas familias que tardan un poco más en consultar o que tienen miedo, y ese miedo los paraliza, y es totalmente normal y eso pasa. En mi caso, si bien yo consulté a una edad bastante temprana de Ignacio, tuve mi periodo en el cual yo ya notaba como mamá que algo no se estaba desarrollando bien, había algo que no era del todo normal en el desarrollo de Ignacio, y tenía mucho miedo y ese miedo me paralizaba. Me acuerdo de estar en reuniones familiares, en cumpleaños y demás, y ver cómo le costaba a él estar con otras personas, cómo le costaba socializar, cómo le costaba adaptarse. Desde ya no hablaba una palabra. Claro que yo me daba cuenta, pero todavía estaba paralizada, negada, tenía mucho miedo a lo desconocido, mucha incertidumbre, sentir esa incertidumbre que es como un vacío que tenés adelante, y dormirte llorando, pensar qué va a ser de mi hijo, esto no me puede estar pasando a mí, esto no nos puede estar pasando a nosotros. Son sentimientos que suelen aparecer en esta etapa. La etapa número 2, que está obviamente resumida por propósitos de este taller, es la aceptación y la adaptación. Podemos pasar por un periodo muy oscuro primero de tristeza y de angustia, que a veces, lo sobrellevamos por dentro,
¿sí? Cuando recibimos recién el diagnóstico, cuando nuestra familia cercana nos pregunta qué tal, cómo va todo, y uno, bueno, a veces siente, incluso hasta puede sentir hasta vergüenza del diagnóstico y ocultarlo y no decirlo, o no querer hablar tanto sobre el tema. Pero empieza a moverse un proceso interno, esa fuerza interna que nace a partir de esa aceptación de decir, bueno, estas son las cartas que me tocaron. Mi hijo tiene TDL, ya sé lo que es, ya le puedo poner un nombre, ahora que sé que tiene un nombre y puedo interiorizarme e informarme sobre lo que es, tengo que conseguir las herramientas para sacarlo adelante. ¿Hay herramientas para sacarlo adelante? Muchísimas. Entonces hay esperanzas. Ahí acompaña justamente el proceso de ponerse en campaña, de buscar el tratamiento, de considerar tramitar un certificado de discapacidad, de buscar la información y los recursos. Finalmente está la parte de la reconciliación y el crecimiento. Puede que no lo veas ahora, puede que no estés todavía en esta fase, pero llega ese momento de aceptación, de reconciliación con el diagnóstico, de aprendizaje, de ver luego de que tu hijo empieza el tratamiento y las terapias y demás, de que el diagnóstico muchas veces queda chico. ¿En qué? En que tu hijo es muchísimo más que su diagnóstico. Es una persona entera que tiene sus matices, su personalidad se va desarrollando, va creciendo y te das cuenta, como les decía al principio, que el diagnóstico es el punto de partida. Empiezan a verse un montón de avances, aunque al principio parezca todo muy patas para arriba y muy abrumador, todo va tomando su curso. Ahora, ¿por qué estas tres fases están entrelazadas? Porque las personas no somos lineales y los duelos tampoco. Transitar por este camino muchas veces nos hace estar en la fase 1, luego pasar a la fase 2, luego estar en la fase 3 y un día tener un mal día y sentir que volvemos al principio. Eso está bien. Para eso es muy importante contar con una red de apoyo. Más cruciales, creo yo, cuando recibí el diagnóstico y todo lo que vino después de eso, fue cuando el neurólogo nos habló de la necesidad de tramitar un certificado de discapacidad para Ignacio. Existen diferentes creencias, hay personas que no consideran una discapacidad el TDL, hay otras personas que sí. Este taller no tiene la intención de convencer o no de si es una discapacidad el TDL o no. No nos vamos a meter en ese terreno. Pero sí les voy a hablar de la importancia del certificado de discapacidad para poder acceder a las terapias y al tratamiento en sí. El tratamiento contiene muchas terapias, a veces son 2, 3, 4 terapias diferentes y es un tratamiento muy largo que conlleva años, por ende es muy costoso de sobrellevar y es muy costoso de sostener y se vuelve inaccesible para la mayoría de las familias. Por eso, la herramienta del certificado de discapacidad es muy importante para poder garantizar ese tratamiento para los chicos. Uno dirá, si no tengo certificado de discapacidad y tengo prepaga y tengo obra social, ¿no puedo acceder igual a un tratamiento fonoaudiológico, de terapia ocupacional, de psicología, de psicopedagogía? Bueno, la realidad es que no. Aunque tengas prepaga y tengas obra social, las sesiones de fono, de terapia ocupacional, de psicología, de psicopedagogía suelen ser muy limitadas a lo que realmente necesita un niño con TDL. Por eso el certificado se vuelve tan esencial para garantizar el tratamiento, que es prolongado, que dura año tras año. A continuación les voy a mostrar los pasos para tramitar el certificado de discapacidad. El primer paso es que vas a reunir la documentación necesaria. Vas a necesitar la historia clínica actualizada, que no tiene que tener más de 6 meses, realizada por el neurólogo, que es tu médico tratante, quien también deberá llenar el formulario correspondiente. Sumar también informes de otros profesionales, estudios médicos originales y también informes escolares si es que el niño acude a una institución educativa. Acá es donde vas a recolectar todos los estudios que tengas hechos. La audiometría, la evaluación neurolingüística, potenciales evocados si es que los tenés, todos los estudios que vos hayas hecho que respalden el diagnóstico de tu hijo.
Para descargar los formularios correspondientes y obtener más información tenés que ingresar a la página de argentina.gov.ar/CUD. El paso número 2 es que después de tener la orden médica y haber recolectado todos los estudios que tengas, vas a solicitar un turno con la documentación reunida ingresando al sitio web que te dejo en pantalla. De esta manera vas a poder comenzar el trámite y chequear qué junta médica evaluadora te toca según dónde vivas. Vas a ver que en la página se va a divisar así. Te va a figurar el lugar de residencia, vas a tener que elegir la provincia y la localidad y te va a saltar la dirección exacta y los números de teléfono de la junta médica que te toque. El paso número 3 es presentarse el día asignado a la evaluación de la junta evaluadora. La junta está formada por diferentes profesionales y médicos de distintas disciplinas. Van a determinar si corresponde la emisión del CUD. Lo que hacen es revisar los estudios que llevas y revisar la orden del neurólogo. El paso 4 va a ser retirar el certificado de discapacidad. Si se te otorga el CUD, puedes retirarlo en el lugar donde te evaluaron. Este documento es válido en todo el país y te permite acceder a derechos y prestaciones del Estado. También recuerda que una vez que tengas el certificado de discapacidad, podés averiguar para tramitar el pase, que es el que te permite viajar a tu hijo y a vos de manera gratuita en los diferentes transportes públicos. Una vez que tenés el certificado de discapacidad, ya podés acceder al tratamiento. Hay dos maneras de hacerlo. Está el sistema público, que es acudir a hospitales especializados en neurología infantil y rehabilitación. La verdad es que hay varios, pero también hay mucha lista de espera y es muy difícil acceder. O si no, a través de la obra social. Si vos no tenés obra social mediante tu trabajo, se puede tramitar lo que es el monotributo social, que todavía sigue existiendo. A continuación te voy a decir cómo acceder al tratamiento a través de la obra social. Antes que nada tenés que saber que cada obra social cuenta con su instructivo, que es una lista donde figuran los requisitos para dar de alta el tratamiento. Así que lo primero que tenés que hacer es pedir el instructivo a tu obra social. Ya con esta lista de requisitos vas a visitar a tu médico tratante, el neurólogo, el cual deberá hacer una orden por cada terapia necesaria, confeccionar también la historia clínica actualizada. Recordá que la orden del neurólogo tiene que contar con las cantidades de sesiones semanales y el periodo que va a abarcar el tratamiento, es decir, de año a año. En esa orden también tiene que figurar el diagnóstico. En el paso 3 tenés que encontrar a tu equipo terapéutico. Los terapistas deberán brindarte lo siguiente: documentación habilitante, informe de evaluación inicial, informe evolutivo, plan de abordaje individual y presupuesto. También deberán brindarte cualquier documentación adicional que te pida el instructivo de la obra social, pero por lo general suelen ser estos puntos. Hablar mucho, hablar poco. ¿Cómo es la mejor manera de comunicarnos con nuestros hijos? Y no solamente nosotros como papás, ¿cómo indicarle a nuestros familiares, a los abuelos, a los tíos, a aquellas personas que queremos que formen parte de la vida de nuestros hijos? ¿Cómo es la mejor manera de comunicarse con un niño con TDL? ¿Me está entendiendo? ¿No me está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Es mejor hablarle mucho? ¿Es mejor hablarle menos? Puede parecer muy complicado, así que mejor vamos a escuchar a un profesional que nos guíe sobre este tema. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Valdés, soy licenciado en fonoaudiología y desde hace muchos años, ya más de una década, me dedico al trabajo exclusivamente en niños pequeños con autismo, con TDL o niños que tienen algunos otros desafíos, como por ejemplo las dificultades en la lectura y la escritura. Gracias Mami TDL por convocarme, ya sea para dar una jornada de forma presencial o formar parte de este taller que te animaste a dar, y ojalá sea el primero de muchos más, porque es importantísimo que se hable sobre los trastornos del desarrollo del lenguaje, antes TEL o trastorno específico del lenguaje. Durante muchos años este trastorno y todos los niños y las familias sufrieron ciertas indiferencias. El trastorno, por definición, incluso es un trastorno invisible, pero que, bueno, por suerte existen personas como MyTDL y otras asociaciones que se encargan de la divulgación y
la concientización sobre, específicamente en este caso, sobre los trastornos del desarrollo del lenguaje. Bueno, mi función en este taller es poder ofrecer algunas pautas generales, no específicas, en cuanto a lo que ustedes como familias, ustedes como papás pueden hacer con sus pequeños cuando reciben el diagnóstico de trastorno del desarrollo del lenguaje. Para esto preparé una presentación, así es más clara y lo podemos entender todos. Antes de hablar específicamente sobre las estrategias o lo que creo yo que es importante que se puede aprender o se puede saber, es algunas frases que Mark Montfort fue un logopeda español sumamente importante para todos los argentinos, para todos los fonoaudiólogos, colegas terapeutas del lenguaje de habla hispana. En uno de sus últimos libros, que se llama Ser logopeda, que salió justo en plena pandemia 2020, él hace mención sobre lo que es el origen, ¿sí?, de la mayoría de los trastornos, y durante mucho tiempo el tratamiento de los niños con TDL se enfocaba en solamente la expresión y solamente en trabajar algunos sonidos en los que el pequeño tenía dificultad o no podía producir, o si producía, los producía con errores. Entonces, él durante mucho tiempo llegó a diferentes conclusiones después de muchísimos años como terapeuta y como investigador, y él menciona que aprendió en las últimas décadas que el origen de la inmensa mayoría de los trastornos del desarrollo reside en los procesamientos de entrada, es decir, del tratamiento, de la información que nosotros recibimos del exterior. Todavía, a pesar de que hay mucha investigación, como dije al principio, se sigue trabajando solamente sobre los sonidos del habla, que muchos chicos con TDL tienen dificultades, repito, ya sea para producir, para secuenciar diferentes sonidos dentro de una palabra, pero entendemos hoy, y el objetivo de este encuentro, aunque sea virtual, es que las dificultades o el origen de los desafíos en los niños con TDL no está en lo que producen, sino está en lo que escuchan. Obviamente no estamos diciendo con esto que los nenes con TDL tienen hipoacusia, son sordos. Eso no está en duda. Para que un niño sea diagnosticado con trastorno del desarrollo del lenguaje, uno de los requisitos es que no tenga hipoacusia, pérdida auditiva o sordera. Por lo tanto, lo que estamos haciendo referencia es a cómo les ingresa la información a través del canal auditivo. Una de las comorbilidades más altas dentro de lo que se denominan los trastornos del desarrollo del lenguaje es o son las dificultades en la memoria de corto plazo. La información auditivo-verbal ingresa a través del canal auditivo, se deposita, por decir de alguna forma, en una memoria online, en una memoria a corto plazo, y este tipo de memoria, por lo general, en la gran mayoría de los niños con TDL, está desajustada, está poco desarrollada, o si está desarrollada, no hace los mecanismos suficientes para que pueda pasar a la memoria de largo plazo. Por eso a veces no solamente vamos a encontrar con niños que les cuesta comprender lo que nosotros les decimos de forma oral, porque es lo que escuchan, sino que muchas veces también los chicos, por más que hayan escuchado las palabras, las frases, les cuesta mucho evocarlas, les cuesta mucho encontrar la palabra que quieren decir. Eso se denominan trastornos evocativos, ¿sí? Es el fenómeno punta de la lengua, cuando los pequeños tienen que decir una palabra y no la encuentran. Entonces se utilizan muletillas, por ejemplo. En ese caso, se asocia, más allá de esta dificultad de tipo evocativa, o sea, para
evocar, para producir diferentes palabras, a la memoria a largo plazo. Entonces, el trastorno en el desarrollo del lenguaje, más allá de ser una dificultad de tipo comprensiva y expresiva, además acompaña de una dificultad de tipo de memoria de corto plazo y de memoria de largo plazo. Por lo tanto, tenemos que entender que una terapia ideal sería aquella que no solamente va a trabajar en la producción de los sonidos, sino también en la comprensión de los sonidos que el pequeño recibe, ¿sí? Además, otra de las frases que está en este libro de Ser Logopeda de Mark Montfort también dice que deberíamos sustituir comprender el lenguaje por la fórmula de procesar el lenguaje. Porque, repito, muchos de los chicos que tienen TDL tienen dificultades para procesar lo que escuchan. Por eso se ven muy beneficiados por lo que les mostramos. Por eso una de las terapias, por lo general, más efectivas en los niños con TDL es la comunicación bimodal. Es usar gestos como este: pelota, casa, dormir, para que el nene comprenda lo que yo digo acompañado de un gesto, ¿sí? Porque claro, repito, no está la dificultad en lo que producen, que además la tienen, pero la dificultad en lo que producen muchas veces está dada por cómo procesan la información que les llega a través del canal auditivo. Además, se debe evaluar la calidad del procesamiento de la información a través del canal auditivo, reforzarla si es necesario, reforzarla como gestos, por ejemplo, antes de empezar a trabajar sobre el aprendizaje orientada a través de la mejoría expresiva, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, la diapositiva, vamos a pensar qué estrategias se pueden pensar. Esperen que lo vuelvo a compartir. Bien, vamos a pensar qué estrategias se pueden utilizar cuando un nene presenta un trastorno del desarrollo del lenguaje y qué estrategias no podemos utilizar cuando un nene tiene TDL, sobre todo al principio. Pensémoslo en niños que tienen 2, 3, 4, hasta incluso 5 años y que son no verbales, donde obviamente se descartó la posibilidad de que el nene tenga autismo y se llega al diagnóstico de trastorno del desarrollo del lenguaje. Estos dos recursos que yo les voy a presentar ahora son recursos que se utilizaron durante la década del 80 y durante la década del 90, que tendríamos que dejar de utilizarla, sobre todo, repito, un niño que tiene 2, 3, 4, 5 años y es no verbal, o sea, no produce palabras, no produce sonidos, ¿sí? La primera de estas estrategias que deberíamos dejar de utilizar porque claramente no funciona y no beneficia el desarrollo del lenguaje oral es la autoconversación. ¿Qué es la autoconversación? Comentar en voz alta lo que uno mismo está haciendo y o pensando. Porque recuerden todas las frases que les dije al principio, que las saqué del libro de Mark Montfort, de Ser Logopeda, donde él nos explica que tenemos que dejar de trabajar sobre los sonidos o enfocarnos solamente en los sonidos, en la producción verbal, para poder trabajar en el procesamiento del lenguaje oral, ¿sí? En cómo ingresa la información a través del canal auditivo. Entonces, si nosotros entendemos que para poder mejorar el desarrollo del lenguaje, tenemos que hablar menos, tenemos que utilizar pausas, tenemos que utilizar palabras sencillas, tenemos que utilizar gestos para poder mejorar este input, o sea, esta información que el pequeño recibe. No podemos hablar en voz alta lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, bueno, ahora yo voy a agarrar un vaso, voy a agarrar una copa, tiene jugo de naranjas y la voy a tomar. Qué rico está el jugo de naranjas. El jugo de naranjas está frío. Qué linda que está esta copa. Toda esta información
que nosotros le estamos ofreciendo al pequeño en una primera instancia no es favorecedor, como tampoco es favorecedor el habla paralela. ¿Qué significa habla paralela? Comentar lo que el nene está haciendo, interpretando sus intenciones y buscando respuestas. Por ejemplo, imaginemos una nena con TDL que está cocinando, jugando en la cocinita. Uy, pobrecita, Pamela está cortando cebolla. Cuidado, Pamela, porque cuando cortás cebolla podés llorar. Tened cuidado porque la cuchilla tiene mucho filo. A ver, yo te voy a ayudar a cortar. Uy, a ver, ¿qué querés? ¿Que te alcance un tenedor o querés que te alcance una cuchara? Esta información o esta masiva información no favorece el desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, no tenemos que ni utilizar la autoconversación, que es comentar en voz alta lo que yo estoy haciendo, ustedes papás, ustedes mamás, ustedes terapeutas, ni tampoco utilizar el habla paralela, porque el flujo de información es muy alta y el pequeño no va a poder procesar. Por eso muchas veces llegan a la consulta ustedes papás diciendo no sabemos cómo jugar, porque yo quiero jugar a algo, ellos no quieren, cuando le empiezo a hablar se escapa o se tapa los oídos, porque claro, es mucha la información que le estamos ofreciendo. Y quizás en una primera instancia de intervención, ustedes como familia, nosotros como terapeutas, estas dos estrategias no deberíamos tenerlas en cuenta. Si se utilizan, por ejemplo, con un nene tiene un desarrollo típico o desarrollo esperado, donde el procesamiento lingüístico de la palabra oída, de la palabra aislada, en ellos está dentro de los parámetros esperados. Pero entendemos que el procesamiento de la información auditiva, verbal, en un nene con TDL es deficitaria. Por lo tanto, estas dos intervenciones o estrategias no las tendríamos que utilizar. Otra estrategia que se utilizó durante muchas décadas, durante muchos años, es el modelado, en donde se presenta un modelo verbal relacionado con los intereses del nene. Acá estamos bien, porque el pequeño, la pequeña va a poder verse más interesado en poder comunicar, en poder desarrollar el lenguaje, cuando a lo que estamos jugando es algo que a ellos les interesa. Hasta acá vamos perfecto. Ahora fíjense lo que dice más abajo. Dice, la respuesta correcta recibe un elogio inmediato, una expansión verbal y un acceso al objeto. La respuesta incorrecta es seguida por un modelo de corrección y se repite el paso anterior. Si aquí la respuesta sigue siendo incorrecta, es seguida por un feedback correctivo y acceso al objeto. Yo sé que esto es algo que muchos colegas, como biólogos, se los recomiendan, que muchos pediatras incluso se los recomiendan, y a mí me parece que es un grave error. Si hay algo que pequeño no puede decir, claramente no lo puede decir, porque no tiene y no cuenta con esas habilidades para poder producir. Si el pequeño, cuando vos le mostrás, cuando le mostrás el llavero, en vez de decir llavero, dice otra palabra X, yo no voy a quitarle el objeto hasta que él diga específicamente la palabra llave, que es lo que muchos pediatras, ¿sí?, con el respeto de ellos, si es que hay alguno en la platea, dice, hasta que no diga agua, no le des el agua. ¿Y qué hace el nene? Solito va a la heladera, con el riesgo que implica con un nene de 2, 3 o 4 o 5 años, vaya a la heladera, toma agua solo, o se sube a una silla e intenta agarrar agua de la canilla o del dispenser, porque claramente si hay algo que si él pudiera hacer, y el poder hacer es hablar, hablaría. Si está dentro de un trastorno de desarrollo del lenguaje, no habla porque no puede. Por lo tanto, si el nene nos da una respuesta incorrecta, no tenemos que corregirlo. ¿Saben qué tenemos que hacer? Darle el modelo correcto. Si yo le muestro la llave y él dice puerta, por ejemplo, en vez de decir llavero,
Yo no le digo no se dice puerta, no se dice llave. Lo que nosotros tenemos que hacer como terapeutas, ustedes como familias, es decir llavero. Toma el llavero. Nosotros tenemos que ser estimuladores del lenguaje, tenemos que ser facilitadores del lenguaje. Y cuando yo le muestro el llavero, él me dice puerta, le digo no se dice puerta. ¿Cómo se dice? Hasta que no me diga llavero, no te lo doy. El nene va a hacer exactamente lo mismo que cuando le negamos el agua, ¿sí? O va a querer arrancarnos, o va a largarse a llorar, o va a tener alguna conducta de autolesión, o nos va a golpear a nosotros, porque nosotros estamos negando eso que él desea. Entonces, ¿se los doy? Sí. Antes, ¿qué hago? Le doy el modelo o le doy la palabra correcta. Llavero. Porque lo que necesita el nene con TDL es escuchar la palabra que él tiene que producir. Durante muchos años los tratamientos y las intervenciones del lenguaje fracasaron porque estaban todo el tiempo mediadas por este tipo de intervención, ¿sí? En los nenes más pequeños o con menos lenguaje, lo ideal de este modelado, que es el que hicimos recién, dijimos que no lo trataríamos de utilizar, al menos en una primera instancia, es el modelado de las palabras que van a ser funcionales, ¿sí? Como por ejemplo, dame, como por ejemplo, mío, como por ejemplo, más, otra vez, arriba, abajo, quiero, yo, este tipo de palabras, tirá, por ejemplo, no, sí, son palabras que le van a servir al pequeño o a la pequeña con TDL para poder comunicarse con otros. De nada nos sirve que nosotros le enseñemos a un nene con TDL que no produce ninguna palabra, los colores, los números, palabras en inglés, porque eso no es comunicativo. No es comunicativo para un pequeño que no habla. No significa que nunca le tengamos que enseñar los colores y los números o las letras. En este momento, en esta situación comunicativa que presenta una dificultad para poder desarrollar el lenguaje, no es importante ni los colores, ni los números, ni las letras. Lo importante es que le podamos enseñar al pequeño o a la pequeña palabras que sean funcionales. ¿Para qué? Para que pueda comunicar a los otros. Otra estrategia que se utilizó durante mucho tiempo es el retraso temporal. El retraso temporal, ya cuando la escuchamos, me suena a, sin leerlo, ¿no? Retraso temporal es un poquito al modelado, ¿no? El feedback que hablamos hace un ratito que no se debería utilizar. Si nosotros identificamos que el niño, que la niña presenta algún desafío, si necesita algo que nosotros le podemos ofrecer, si necesita algo que nosotros le podemos dar, algo que desea, miren lo que dice esta estrategia. Se identifica la necesidad o deseo del nene y se retrasa la entrega del objeto o de la ayuda. Si el nene realiza un enunciado espontáneo, recibe un elogio y la entrega del objeto. Y frente a una respuesta incorrecta, se procede a un segundo retraso temporal y posterior modelado. Volvemos a lo mismo, colegas, volvemos a lo mismo, familias. Si el pequeño presenta una dificultad para poder desarrollar el lenguaje y los pequeños pudieran expresar lo que quieren expresar, no va a hacer falta ni que estén viendo este video, ni que yo pueda realizar intervenciones efectivas, ni que Mami TDL tenga que utilizar este medio para que todos podamos entender un poquito más qué le pasa al nene con TDL, ¿sí?
que un nene podría decir, mamá, quiero jugo, lo diría. Si no lo dice es porque presenta una dificultad. Entonces, ¿por qué tenemos que estar retrasando la ayuda o retrasando el objeto cuando lo que le pasa al pequeño es que no puede producir por diferentes cuestiones? Porque presenta una dificultad para producir sonidos, porque presenta una dificultad para la comprensión, porque presenta una dificultad para evocar la palabra específica que quiere decir. De todas las formas, si hay un pequeño que quiere algo, si nosotros identificamos la necesidad o el deseo, no retraso nada, familia. Se lo doy y le digo cómo se llama. Le digo jugo. Le digo remera. Le digo control. Cualquier cosa que el pequeño necesite, no hago ningún retraso temporal. Se lo doy, se lo ofrezco, lo estimulo. ¿Cómo? Diciéndole el nombre del objeto, diciéndole la palabra que nosotros queremos escuchar. Porque si no, repito, no estamos entendiendo que el pequeño tiene una dificultad y que esa dificultad específicamente es en el desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, el retraso temporal no es algo que les recomiendo que ustedes puedan utilizar. Todas estas son sugerencias. Ustedes como familiares responsables van a decidir qué usar y qué no usar. Respuesta falsa. Frente a la falta de respuesta del nene, podemos proponerle una expresión absurda. Pensemos, mientras yo voy a tomar un poco de jugo. Un pequeño que presenta una dificultad para poder decir cómo se llama un objeto. ¿Qué hago? ¿Le propongo una expresión absurda? Ruego que hayan dicho que no. Volvemos a lo mismo. Si el pequeño pudiera decir lo que necesita, ¿no creen que lo diría? Si el pequeño no tiene una respuesta ante algo que se le pregunta, ante algo que se le pide, ante algo que él quiere, nosotros tenemos que ofrecerle una respuesta, pero que sea real, una respuesta que sea la que coincide con su deseo. Imagínense que no sabe los nombres de los animales y yo le digo y él me señala, ¿no? El pequeño con TDL me señala, o hace el gesto del dame, o hace el gesto del quiero y me señala, y como no puede decir vaca, yo le digo, ¿querés el caballo? ¿Qué creen que el nene va a comprender ahí? ¿Qué creen que le va a quedar registrado? Que esa forma, que es una vaca, se llama caballo. Entonces imagínense el problema que le podemos llegar a generar al pequeño cuando le damos una respuesta falsa ante la ausencia o la falta de una respuesta del pequeño. ¿Sí? Acá hay otra estrategia que se llama inducción, que significa lo siguiente: generar una respuesta que no surge espontáneamente por parte del niño, nosotros se la podemos dar. Es un poco lo que vengo contando, lo que vengo diciendo. Generar una respuesta que no surja espontáneamente por parte del niño. ¿Qué vamos a generar de esta forma? Estimulación. Esto es estimular el lenguaje. No es preguntarle al nene, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso no es estimular el lenguaje, eso es preguntarle a alguien algo que no puede decir. Eso no es estimular el lenguaje. E incluso, cuando los nenes vienen a la terapia, a las familias, yo no aconsejo que se le hagan preguntas a los nenes con TDL, al menos en una primera instancia. Recuerden que todas estas estrategias son en los primeros meses luego del diagnóstico, ¿sí? Y en niños no verbales, niños chiquititos, 2, 3, 4, 5 años que no hablan, ¿sí?
¿Por qué digo que no le hagan preguntas? Porque le están haciendo una pregunta a un nene que no habla. Es como que ustedes vayan a otro país donde se habla un idioma que no entienden y alguien les hace una pregunta. En inglés, en japonés, en portugués. ¿Van a entender algo? No. ¿Y por qué le hacen una pregunta a un nene que tiene TDL? Y sabemos que no puede responder. Diferente es decirle manzana, banana. Entonces ahí le estoy haciendo una pregunta, le estoy dando opciones. Le puedo decir, ¿qué querés comer? Manzana, banana. Manzana, banana. Si él no puede producir y solamente tiene TDL, va a tratar de comunicar de alguna forma, o señalando, o haciendo el gesto del game, o estirando la mano, o simplemente mirando alguna de las dos frutas. Entonces, cuando el nene señale, mire, sonríe, cambie el tono de su cuerpo, el tono muscular, sonría, diga nana, pero está mirando la manzana, yo lo que voy a hacer es darle una respuesta espontánea que claramente por parte del niño no aparece. Entonces le digo manzana, o le puedo decir manzana, ¿sí? O le puedo decir naranja. El pequeño con TDL presenta específicamente dificultades para poder producir las palabras, más allá de los sonidos, sino porque quizás la escuchó, sabe lo que es, pero no puede encontrar la palabra. Muchas veces lo que pasa es que le tenemos que decir la primera sílaba, ¿sí? Jugo. Si quiere la pelota y no puede producir la palabra pelota, decirle pelota. Eso se denomina ayuda, ¿sí? Eso se denomina facilitar el inicio de una palabra, ¿sí? ¿Cómo? Diciendo la primera o la segunda sílaba de la palabra que el nene no puede producir, ¿sí? Enseñanza incidental. ¿Qué significa esta estrategia? Intentar aprovechar ocasiones fortuitas que se emparenten con las emociones, los deseos, las necesidades de los pequeños. Entonces, obviamente, lo que voy a hacer es tratar de facilitar diferentes situaciones en las que los nenes no tengan que pedir cosas, ¿sí? Y reaccionar, además de con palabras, de gestos, ¿sí? En el desarrollo típico, el desarrollo del lenguaje se da de manera incidental. ¿Qué significa esto? Que no hay una necesidad de ser explícito, decirle llavero, esto es llavero, mira, esto es copa, la copa es para tomar jugo. De esta forma sí deberíamos hablar de un nene un nene que presenta muchas dificultades en la comprensión, muchas dificultades para encontrar las palabras que quiere decir, porque necesita un tipo de enseñanza explícita, un tipo de enseñanza que sea tan real como la realidad de la dificultad lingüística que el pequeño tiene. Esta parte sí me gusta, se llama feedback correctivo, pero no significa corregir o no implica corregir en el sentido habitual de la palabra, sino que se le da un modelo evolucionado, un modelo verbal mucho más rico que lo que el pequeño produce, ¿no? Y se da a través de dos métodos. Los dos son feedback correctivos. Se denominan expansión y se denominan extensión. Expansión es una reformulación del enunciado del nene corrigiendo, por ejemplo, o ampliando las formas sintácticas, ¿sí? Si el pequeño dice el pelota, yo diría la pelota, ¿sí?
si dice jugar el pelota, yo podría decir quiero jugar con la pelota. Y una extensión sería añadir un concepto o palabras que completen la información que el pequeño ha dicho. Quiero la pelota roja o dame pelota roja, ¿sí? Dame pelota verde. ¿Qué hago yo? Estoy haciendo una extensión. ¿Qué significa extender? Significa añadir conceptos o palabras que completen lo que el nene ha dicho. Porque quizás dice peota hoja, ¿no? O dice ota hoja, ota jo, pelota roja. Entonces una expansión sería la pelota roja. Una extensión podría ser la pelota roja grande, o sea, le agrego un concepto. Y la expansión, corrijo las alteraciones sintácticas que la producción del pequeño puede llegar a tener. Otro tipo de estrategia es la de puesta en duda. Volvemos a lo mismo. Si nosotros tenemos en claro que las dificultades específicas en el desarrollo del lenguaje están en poder encontrar las palabras que quiere decir, no le voy a decir, ¿de verdad se dice ayo? Cuando el nene quiere decir caballo, ¿sí? O dice tabato, ¿se dice tabato? No, lo que yo voy a hacer es decirle al pequeño lo que tiene que escuchar, porque de esa forma va a mejorar su lenguaje. Decirle caballo, por ejemplo, ¿sí? No voy a poner en duda lo que el pequeño produce, porque lo produce como punto. Porque repito, si pudiera producir de manera correcta, lo haría, ¿sí? Y muchas de las cosas que yo hice, porque además de producir, lo que hice fue hacer gestos y todo el tiempo. Y una de las cosas que les dije que para mejorar el desarrollo del lenguaje oral, ya sea comprensivo como expresivo, el uso de gestos, que nosotros los denominamos comunicación bimodal. En realidad nosotros no, sino que hay un método que se llama comunicación bimodal. Es uno de los métodos con mayor evidencia que existen hoy en la actualidad, para poder desarrollar el lenguaje de los niños con trastornos del desarrollo del lenguaje. Como les conté, la comunicación bimodal es un sistema complementario al lenguaje oral. Es signar lo que se dice siguiendo la gramática de nuestro idioma. Comunicación bimodal no es lengua de señas, ¿sí? Sí hay muchos gestos que se toman de la lengua de señas, que se toman de gestos naturales, ¿sí? E incluso a veces pasa que las familias ya vienen con algunos gestos y obviamente que esos gestos se toman como parte de aprendizaje para los terapeutas y se empieza a utilizar en la terapia, ¿sí? Y obviamente el objetivo esencial de la comunicación bimodal es hacer relevante el estímulo verbal que desaparece en el mismo momento. Y como yo les conté al principio, que el mayor desafío en los niños con TDL no está en la expresión, sino en la comprensión, o mejor dicho, en el procesamiento de la información auditivo-verbal. Si nosotros entendemos que una de las dificultades más específicas dentro del TDL es en cómo se procesa la información, no tenemos que basar la estrategia, no tenemos que basar el tratamiento en hablarle y hablarle y hablarle y hablarle. Si ya sabemos que no comprende, o que comprende poco, o si comprende no puede guardar la información, porque la memoria de corto y largo plazo está poco desarrollado, o no está desarrollado, o es deficiente. Entonces, además de hablarle,
menos, poco, pausado, con palabras concretas, frecuentes y cortas, tenemos que hacer gestos, porque el gesto hace relevante el estímulo verbal que desaparece apenas lo decimos. ¿Sí? Obviamente que funciona y que se observan muchas mejorías porque es información visual. Y recuerden que los nenes con TDL comprenden y procesan mejor la información a través del canal visual que a través del canal auditivo verbal. Conlleva trabajar sobre comunicación bimodal implica usar gestos. Las acciones, obviamente, lo que hace es activar áreas cerebrales que no se activan si solamente les hablamos. Y eso favorece, ¿sí?, el reconocimiento kinestésico, activa áreas cerebrales distintas que quizás en niños con TDL al principio no se activan por tener severas dificultades en la comprensión y la producción. Entonces, todo lo que nosotros hagamos dentro de la comunicación bimodal es sumamente beneficioso, ¿sí? Cada uno de los estímulos que son visuales van a acompañar a las palabras. Siempre el estímulo visual acompaña a la palabra. Nunca voy a hacer un gesto y no voy a producir, sino que digo chao con mi voz y además hago el gesto. A dormir, a comer, a tomar. No tires, no rompas, no pegues. Yo estoy todo el tiempo produciendo de forma oral y también estoy usando gestos. El gesto que hace acompaña las palabras. Entonces, la comunicación bimodal ayuda, por lo menos, para mí siempre, ¿no? Pero por lo menos va a ayudar a que los pequeños puedan empezar a comunicarse primero con gestos y después a través de los gestos, que es el puente al inicio de las palabras. Hay que utilizar apoyos visuales, ¿sí? Estos dibujos que los saqué del libro Hablando nos entendemos los dos, del Centro Hanem, es sumamente claro, ¿no? Una mamá le habla a un nene que presenta una dificultad en el lenguaje, en el desarrollo del lenguaje. Entonces le habla, le dice que van a ir al colegio, van a ir a pasear al perro, van a ir a la casa de la abuela. Pero claro, entendiendo que las dificultades en el pequeño con TDL están en una primera instancia en decodificar la información que llega a través de los oídos, yo le hablo tanto y sin parar, el pequeño no va a poder recuperar, ni almacenar, ni entender todo lo que se le dice. Ahora, si esta mamá, si ustedes, papás, que tienen un nene con TDL, le muestra lo que el nene tiene que hacer, va a comprender más y mejor. Hay que trabajar sobre rutinas. ¿Por qué? Porque las rutinas tienen pasos específicos. Cuando los bañan, cuando los cambian, cuando los peinan, cuando los llevan al jardín, cuando los llevan al colegio, por lo general, cuando les dan de comer. Por lo general, las rutinas tienen pasos que van a ser siempre en el mismo orden, que se repiten muchas veces hasta incluso por día, y que las personas que participan en estas rutinas tienen papeles específicos y por lo general lo hacen siempre. Mientras el papá los baña, la mamá cocina, mientras la mamá le prepara la mesa, el papá los cambia. Entonces van a ser siempre las mismas personas y estas personas deberían ustedes utilizar las mismas palabras una y otra vez. Hay que jugar, familias. No hay ninguna aplicación que sea mejor, más poderoso y más eficaz que jugar a estos juegos Kanaka. El desarrollo del lenguaje va a ser más rápido, inmediato y eficaz solo si las familias se ponen a jugar con sus pequeños. Bueno, esto fue una mini clase, un mini aporte que me pidió Mami TDL para ustedes. Espero que
que haya sido rico, es un pantallazo de lo que por ahí les digo a las familias en las primeras sesiones cuando están en tratamiento y realizan la intervención de la comunicación y del lenguaje con un aporte neurolingüístico. Y les aseguro que si ustedes toman, aunque sea alguna de estas cosas, su pequeño va a poder comunicarse más y mejor. Gracias, Mami TDL, ¿sí? Gracias a Nacho, que lo conocí hace muchos años y tuve la oportunidad de, en conjunto con la familia, de hacer el diagnóstico. Y bueno, que las redes sociales nos hayan vuelto a encontrar con esta familia me pone muy feliz, y que bueno, ojalá algo de lo que les dije hoy en este mini taller les pueda servir para que sus pequeños se comuniquen mejor. Gracias y hasta pronto. Ejercicio carta a vos mismo. 1. Imagina que acabas de recibir el diagnóstico y te pones a escribir una carta a tu yo del futuro, describiendo tus sentimientos, pensamientos y preocupaciones de ese momento. 2. Ahora imagina que ese yo del futuro responde, contando todo lo que ha cambiado, lo que ha evolucionado a partir del diagnóstico. Reflexión de la etapa 1. La aceptación del diagnóstico del trastorno del lenguaje es un paso crucial en nuestro viaje como padres. No es fácil, pero es necesario. Al aceptar la realidad podemos comenzar a dejar ir la culpa, la ansiedad y la negación. Podemos empezar a enfocarnos en lo que realmente importa, apoyar a nuestro hijo y encontrar formas de ayudarlo a prosperar. La aceptación no significa rendirse, significa reconocer la verdad y trabajar con ella. Significa que estamos dispuestos a aprender, a crecer y a adaptarnos. Significa que estamos listos para enfrentar los desafíos y celebrar los logros. Es muy difícil pensar que si estamos atravesando un diagnóstico tan crucial en nuestro hijo, que esto no va a traer ninguna consecuencia en nuestra familia o en nuestra pareja. Cuando hablábamos de transitar el diagnóstico, hablábamos de un duelo. Es muy ingenuo pensar que esto no va a sacudir también a nuestra pareja y a nuestra dinámica familiar tal como la conocíamos hasta el momento. Desde el vamos, cuando nos convertimos en padres, la dinámica cambia. Está bien, es lo esperable, tiene que cambiar. Pero si le sumamos una paternidad especial donde existe un diagnóstico, tratamientos, terapias, certificado de discapacidad, angustias, incertidumbre, se ponen a prueba y quizás se intensifican aquellas diferencias que ya teníamos con nuestro compañero o nuestra compañera. Para comenzar esta etapa les voy a contar muy brevemente mi experiencia. Les voy a mentir si no les digo que recibir el diagnóstico de Ignacio fue un desafío muy importante para mi esposo y para mí como pareja también. Estaba como más entregada al diagnóstico, al tratamiento, a lo que me decían los doctores, si bien también me costó. Creo que a mi esposo le costó más aceptar el diagnóstico de Ignacio. Yo sentí en un punto de quiebre, de crisis, que yo estaba todo el tiempo tratando de convencer a mi esposo del diagnóstico, del tratamiento que necesitaba, de las terapias, y eso es muy desgastante y fue muy desgastante para mí. Y yo creo que lo que en gran parte fue nuestro aliado en ese momento de crisis fue que nunca dejamos de comunicarnos y de hablar entre nosotros. Yo me abrí con él y le planteé esta situación de que me estaba costando ya mucho tener que estar remándola constantemente y tener que estarlo convenciendo todo el tiempo del diagnóstico. Y llegué a un punto de inflexión en el que le dije, mirá, Ignacio tiene esto, este es su diagnóstico, tenés que aceptarlo, tenés que trabajarlo, tenés que procesar tu duelo, necesito saber si vas a estar conmigo en esto. Obviamente mi esposo es un papá súper presente y súper dedicado. Yo sé que a él le costaba aceptarlo, pero no por falta de compromiso con el tratamiento de Ignacio. Y pudimos salir de esa crisis que teníamos. Pero siempre tengan en cuenta de que a veces es necesario hacer diferentes terapias de pareja. Reconocer la crisis de pareja cuando hay un diagnóstico semejante no es un fracaso. Son momentos de prueba muy grandes para una pareja. Es esperable que haya desencuentros, que haya diferentes opiniones, y creo que siempre se puede salir adelante siempre y cuando ambos tengan el nivel de compromiso que se requiere con la situación. Ahora, en la parte teórica está todo bien, uno entiende que se tiene que comprometer con la situación y con la causa,
pero llevarlo a la práctica a veces cuesta mucho. Para eso les preparé este material. Reorganización teórica y práctica. 1. Comunicación y apoyo mutuo. 2. Establecer una rutina funcional. 3. Tener una red de contención. ¿Qué significan estas tres bases? Comunicación y apoyo mutuo. Vamos a intentar realmente una comunicación abierta y honesta. Vamos a compartir responsabilidades, dividir tareas, expresar sinceramente qué es lo que se espera del otro y qué podemos ofrecer nosotros a cambio. En el punto número 2 está establecer una rutina funcional. Coordinar dentro de lo posible terapias y tratamientos de manera funcional con nuestra vida cotidiana. Ten en cuenta que muchas veces los tratamientos integran varias terapias y hay que organizarse con los horarios, el colegio y demás. Evitar que la responsabilidad total recaiga en un solo miembro de la familia. En el punto número 3 está la red de contención. Si es viable, involucrar e informar al resto de la familia sobre el TDL, contar con una red de apoyo, familias, amigos, grupos de ayudas como este, y no renunciar al autocuidado, no olvidarnos de nosotros, de nuestros chequeos médicos, de nuestro bienestar, porque no podemos cuidar a nadie si nosotros no estamos bien. Posibles roles en la familia. Está el cuidador principal, quien es el responsable directo del cuidado diario, alimentación, higiene, medicación. El gestor administrativo maneja citas, papeleo, comunicación con profesionales, obra social, etc. Y el organizador financiero, que es el proveedor y el que gestiona los gastos. Los posibles roles que presentamos son 3 cuando mamá y papá son 2, porque los roles no deberían ser estáticos. Las dinámicas familiares van variando y es una visión representativa de cómo podrían darse los roles en el hogar para una mejor organización. Pero esto no quiere decir que una persona siempre sería el cuidador principal o siempre el gestor administrativo. Ejercicio. Fortalezcamos lazos. Tómate unos minutos para reflexionar sobre tu situación actual a nivel pareja y a nivel familia. Luego responde estas preguntas con total honestidad. ¿Cuál es el desafío más grande que enfrentás como pareja en relación con el cuidado de tu hijo con TDL? ¿Qué cambio podrías hacer para mejorar esa dinámica? ¿Qué recursos o apoyo necesitas del entorno para implementar este cambio? Reflexión etapa 2. La reorganización familiar comienza con la comunicación efectiva y el trabajo en equipo. Parece una frase hecha y acartonada, pero son notables los cambios que se ven cuando comenzamos a expresar lo que queremos y no suponer, hablar abiertamente de nuestras necesidades. Por otro lado, es esperable que al recibir el diagnóstico con todo lo que eso conlleva, enfrentemos una crisis de pareja. Pero esta suele acentuarse cuando hay una parte muy involucrada y la otra muy poco o nada. Esta desigualdad aniquila todo intento de equilibrio. Cuidar al cuidador, comunicarse y comprometerse es reforzar positivamente las falencias que podemos tener. Es el comienzo para fortalecer nuestros lazos. ¿Qué derechos tenemos? En esta sección vamos a explorar 3 pilares fundamentales para el desarrollo y el bienestar de nuestros hijos con TDL. Como ya lo estuvimos nombrando muchas veces en este taller, pero que también es de suma importancia hacerlo, como pilar principal está el certificado de discapacidad. Es ese puente, ese escudo, como quieran llamarlo, que nos asegura que nuestros hijos tengan el acceso a una educación inclusiva, a un tratamiento integral, a todas aquellas herramientas que van a necesitar para poder progresar. La educación inclusiva es un derecho para todos los niños, aquellos con o sin CUD, pero particularmente para nuestros niños con TDL, para que puedan aprender y crecer en un entorno que no solo los apoye, sino que los acepte, que puedan tener acceso a los mismos recursos y oportunidades que sus compañeros, pero que aún así se les brinde el apoyo necesario y las herramientas necesarias en el aula que necesiten, dado el TDL. Poder acceder a un tratamiento integral para nuestros hijos hace realmente la diferencia. Un niño con TDL explora un montón de dificultades, no solamente en el lenguaje, en el habla en sí, entonces es obvio que su tratamiento no se va a centrar solamente en esta deficiencia del habla. Es muy importante que los niños con TDL puedan acceder a profesionales actualizados, que entiendan que esta dificultad va más allá del habla, que los tratamientos acompañen, que no se pongan trabas en el camino, porque lamentablemente todavía
Hoy en día me llegan mensajes de muchas mamás preocupadas porque su médico tratante solo autoriza o solo indica fonoaudiología y nota que su hijo también tiene, por ejemplo, deficiencias en la parte física, en la parte motora, y la realidad es que quizás vamos a tener que buscar segundas o terceras opiniones hasta dar con un profesional actualizado que nos acompañe y nos guíe y realmente nos ayude a encontrar un tratamiento que quizás va a contar de varias terapias, pero que realmente va a hacer la diferencia y que vamos a notar ese avance que tanto esperamos. Certificado de discapacidad. Solicitud del médico tratante, neurólogo con historia clínica que incluya las últimas evaluaciones y estudios. Comenzar con el trámite y pedir turno con la junta médica evaluadora que nos corresponda. El certificado, en conjunto con la obra social, nos facilita el acceso al tratamiento médico, que es un tratamiento intensivo, de larga duración y para nada económico. Con el CUD se nos facilita otro tipo de recursos que podríamos precisar como acompañante terapéutico y maestra integradora. Educación inclusiva. En la práctica, esto se traduce en escuelas en las cuales todos los y las estudiantes con o sin discapacidad, con dificultades de aprendizaje, con altas capacidades o con características de distinto tipo, cognitivas, étnico-culturales, socioeconómicas, entre otras, puedan acceder al aprendizaje con equidad. Fuente Definición Educación Inclusiva, página oficial del Gobierno Nacional. La educación inclusiva incluye poder contar con recursos como acompañante terapéutico, maestra integradora, docente de apoyo educativo integrativo, adecuación de contenidos. Las instituciones no pueden negar la entrada al niño por no tener acompañante terapéutico, negar la matrícula por control de esfínteres, negar la matrícula por el diagnóstico. A la hora de elegir una institución educativa, tener en cuenta: 1. En la entrevista inicial, lo ideal es hablar abiertamente, informar sobre el tratamiento, el diagnóstico, etc. 2. Preguntar e indagar sobre los recursos con los que cuenta la escuela, si están asesorados, informados sobre el TDL y la inclusión de niños con CUD en general. 3. Que cuente con grupo de orientación. Tratamiento integral. Contando con el CUD podemos acceder a un tratamiento integral que va a contener diferentes terapias: fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, psicopedagogía y las que el médico tratante y el equipo terapéutico vean necesarias. Bases de un tratamiento exitoso: 1. Terapias. 2. Familia. 3. Institución educativa. ¿Cómo acceder al tratamiento? 1. Tramitar el CUD, pedir en la obra social el instructivo. 2. El neurólogo elabora una orden por cada terapia, donde figure el nombre de la terapia, ejemplo, terapia ocupacional, las sesiones semanales a realizar y el diagnóstico. 3. El neurólogo también deberá hacer la historia clínica. 4. Acudir a un centro terapéutico y solicitar que confeccionen la documentación correspondiente. El instructivo de cada obra social lo especifica. 5. Presentar la documentación en la obra social. Reflexión, etapa 3. El certificado de discapacidad, la educación inclusiva y el tratamiento integral son 3 pilares fundamentales para el desarrollo y avance de un niño con trastorno de lenguaje. El certificado de discapacidad proporciona un marco para reconocer las necesidades especiales del niño y acceder a recursos y servicios especializados. La educación inclusiva permite integrar al niño en un entorno educativo regular, fomentando la socialización y el desarrollo de habilidades sociales. Por su parte, el tratamiento integral combina diferentes terapias y estrategias para abordar las necesidades del niño de manera holística. Al trabajar juntos, los padres, educadores y profesionales pueden proporcionar un entorno de apoyo y desarrollo que permita a los niños con TDL alcanzar su máximo potencial, superar los desafíos y lograr un futuro prometedor. Estamos llegando al final de este taller, pero no quería terminar sin antes hablar un poquito de la proyección al futuro. Yo trato siempre de hacer hincapié, más que nada para tratar de acompañar desde este espacio y de calmar muchas veces las ansias de los papás, que es totalmente normal, y como que nos ponemos esa meta mental de que nuestros hijos llegue un momento que no tengan más terapias y que no hagan más tratamiento y que de alguna manera sean libres de todo ese mundo. Y bueno, desde mi espacio trato siempre de llevar un poco de calma, hablando de que es necesario que los tratamientos sean largos y que sean intensivos y que son a largo plazo,
porque bueno, son herramientas que los van a acompañar durante toda su vida. Pero bueno, como siempre trato de hablarles desde mi experiencia. Con Nacho seguimos en tratamiento, él tiene 8 años, él comenzó su tratamiento a los 3 años. Y ustedes dirán, es un montón de tiempo, pero esto no es estático. No estamos ni por casualidad como cuando empezamos. El tratamiento fue mutando y lo fue acompañando durante todas sus etapas y sabemos con seguridad que va a llegar un día en que las terapias se van a ir terminando por unas antes, otras después, depende mucho también de cada caso en particular. Esto no es algo menor porque no se puede generalizar en algo tan amplio como el trastorno, pero existe una gran proyección al futuro para nuestros hijos. La intervención temprana es clave, seguir el tratamiento también es clave, el acompañamiento familiar también es clave, todas herramientas y pilares que juntos hacen al gran avance de nuestros hijos y fundamentalmente ellos, que son los grandes protagonistas de esta historia, que son los que día a día y a veces siendo tan chiquitos ya tienen esa responsabilidad, esa garra y esa conciencia de trabajar con los terapistas, de salir adelante, y sí lo hacen. Las personas con TDL, los niños con TDL, tienen un muy buen pronóstico de adultos, son adultos funcionales, son adultos que gracias a las terapias y a las herramientas que les brindan las terapias aprenden a comunicarse, pueden tener sus tiempos porque por algo necesitan del tratamiento, pero los diferentes momentos de autonomía y de independencia van llegando. Espero que este pequeño y humilde taller haya sido un espacio de esperanza, de conocimiento y de empoderamiento para todos ustedes, que sea el comienzo de seguir buscando información, seguir interiorizándonos sobre el tema, seguir visibilizando el TDL, sepan que no están solos, que hay un montón de familias que están atravesando por este momento, pueden estar más adelante o pueden estar recién arrancando, pero al menos Mami TDL siempre va a ser un lugar seguro para recibirlos a todos. Como les dije al principio, este taller es un taller informativo, pero bajo ningún concepto reemplaza una consulta con un profesional. Siempre hay que consultar con un profesional. Quiero agradecer también a todos los que me han ayudado para poder llevar a cabo este taller y espero que les haya gustado y que se hayan sentido acompañados. Nos vemos la próxima.